Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer una breve respuesta, un breve análisis, a combatir una idea con el video que tenemos ahí en la pantalla. Recordar que lo que vamos a hacer es a contrarrestar y hacer una respuesta a la idea que él expone, no a la persona. No lo conozco, nunca he hablado con él, sí he visto algunos videos en TikTok y por aquí también por YouTube. Entonces, lo aclaro para que no piensen que es un ataque directamente a la persona. Simplemente él expuso algo en respuesta a una persona que le escribió algo que aclaro de antemano. Como es un comentario de TikTok, es muy difícil como desarrollar la idea. Y en esta ocasión yo quiero por lo menos, en un video de algunos 2 o 3 minutos, poder poner en contexto qué realmente es la idea que el comentario le quiso expresar y dónde se equivoca el argumento de él. Así que vamos a ver. Frases como esta las he leído en muchos lados. Cuando un ateo hace el bien, confirma que Dios existe. Muchos creyentes son expertos en inventar afirmaciones gratuitas. Claro, los ateos también, y hacen mucho hombre de paja, con muchísimos temas. Realmente, incluso lo mismo video de él tú lo puedes ver, y de otros cuando hablan también de tema de la evolución, o no de la evolución, porque de la evolución creemos todos, sino del neodarwinismo, de ese estándar neodarwinista. También hacen muchas afirmaciones que ellos no ponen un paper científico y no tienen ningún tipo de evidencia y que lo hacen de forma gratuita. No me puede decir que no, porque yo lo he visto, pero vamos a seguir. Estas afirmaciones que no tienen ningún tipo de validez ni de respaldo y que ellos mismos se inventan. Cuando un ateo hace el bien, está confirmando que no se necesita creer en ningún Dios para ser buena persona. Y aquel que para hacer buenos actos necesita creer en Dios, está confirmando que es una mala persona, solo que está adiestrada, adoctrinada y amenazada con una tortura eterna. Por eso realiza buenos actos a cambio de un premio eterno, confirmando qué tan nefasta puede ser una persona. Bueno, ahí lo escuchamos. Tenemos que aclarar varias cosas. En primer lugar, ese argumento tú lo puedes leer completo en el libro Fundamentos Filosóficos para una cosmovisión cristiana, que te habla sobre la moral y cómo, por ejemplo, demuestra de que realmente tiene que haber un ser trascendente, un estándar moral absoluto que no lo podemos tener nosotros. No me voy a enredar mucho en eso. O sea, eso es lo primero. El argumento no dice, por ejemplo, que tú no puedes ser buena persona si no crees en Dios, sino que si Dios no existe, o sea, si realmente todo lo que existe es lo material, si realmente, por ejemplo, lo que enseña el materialismo, lo que enseña, por ejemplo, la teoría de la evolución llevada correctamente con las implicaciones éticas que eso tiene, realmente el bien que nosotros hacemos no tiene ningún tipo de sentido. Y te explico. Voy a aclarar primero lo que dijiste al final. Mira, en la Biblia en ninguna parte dice que tú tienes que hacer cosas buenas para que te vaya al cielo. La Biblia no dice eso. Eso realmente es una idea, una mala idea teológica que las personas tienen, que se ha ido propagando a través, por ejemplo, de una mala idea también que en su tiempo tuvo la iglesia católica, que afirma de que la salvación es por gracia y que tú tienes que hacer muchas obras buenas y así Dios te recompensa en el cielo y por eso tú te vas a salvar, y si tú no haces obras buenas, entonces tú te vas para el infierno. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que la salvación es por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, si tú haciendo buenas obras vas al cielo, tú tienes de qué gloriarte y decirle a Dios, yo estoy aquí porque yo me lo gané. Pero realmente no es así. Cuando te dice que la salvación es por gracia, es evidente que gracia es un favor inmerecido, es un favor que tú no merecías y que Dios te lo otorga.
Así es la salvación, un regalo de gracia. Ahora viene un punto. Bueno, ¿y qué pasa entonces con las buenas obras? Las buenas obras lo que hacen es, eso confirma tu salvación. Cuando tú estás dentro, por ejemplo, ya de la fe cristiana, las buenas obras lo que son una confirmación de que tú eres salvo. Hay una diferencia. Tú no haces buenas obras para ser salvo. Tú haces buenas obras porque eres salvo. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, no es de que tú haciendo buenas obras te vas a ganar el cielo, y no es, por ejemplo, de porque tú no obraste bien en todos los días de tu vida siendo cristiano, tú te vas para el infierno. La Biblia no enseña eso. E incluso tú lo puedes ver en un ejemplo clarísimo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, donde hay un hombre que vive con la mujer de su padre. Y sin embargo, el versículo 5 dice que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, para su muerte física, y dice a fin. Esa palabra fin es con el propósito de, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. Entonces es evidente de que la salvación no es por gracia, pues si fuera, o sea, que la salvación no es por obra, pues si fuera por buena obra es una mala obra y él se murió y entonces no se puede salvar. En la misma carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 28, desde el 25 en adelante tú lo puedes leer, y tú lees de que ellos se estaban emborrachando y estaban tomando mal la Santa Cena, y que se enfermaron y murieron, y que fue Dios que provocó eso para que no sean condenados con el mundo. Quiere decir que ellos, siendo cristianos, bebieron, murieron borrachos como un castigo de Dios, y sin embargo esas personas se salvaron. Simplemente hay que leer, dice que para que no sean condenados con el mundo. Entonces realmente la salvación no es por obra. Yo no te culpo, tú no estás dentro del cristianismo, no estudias teología a profundidad, y sé que uno se queda con esa idea porque yo también la tenía, o sea, todo el mundo la tenía, así que no te culpo por eso. Ok, con respecto a lo otro, ¿puede una persona que no cree en Dios hacer buenas obras? Sí, claro, claramente que sí. Ahora, si Dios no existe, solamente existe lo material. El materialismo, por ejemplo, es la cosmovisión correcta. No tiene sentido hacer el bien. ¿Por qué? Porque el bien sería relativo y sería subjetivo. Y ahí caemos en un problema. Por ejemplo, eso lo vemos claramente en la naturaleza. El darwinismo, el neodarwinismo, la teoría de la evolución, la síntesis moderna, la síntesis evolutiva extendida. Lo estoy mencionando todo para que no digan no, porque el darwinismo es una idea vieja y ahora estamos en el neodarwinismo, y cuando menciono neodarwinismo otros dicen no, porque la síntesis evolutiva extendida. Todas las ideas materialistas que enseñan de que nosotros venimos directamente de los animales a través de un proceso natural, no dirigido, no pueden dar explicación válida de lo que es el origen del bien. O sea, de dónde viene la moral, ese sentido del bien y del mal. ¿Por qué? Porque eso tenemos el ejemplo claro en la naturaleza. Un león, cuando por ejemplo llega a una manada que le gana al león reinante en esa manada, ¿qué es lo primero que hace? El león mata a los otros varones, mata a los hijos del león que él acaba de ganarle. En la naturaleza nosotros no vemos esos actos de bondad que vemos expresado con el ser humano. Por ejemplo, un león, vamos a seguir con el ejemplo del león. Un león ve otro león, por ejemplo, que no sea de su manada, que no pertenezca a su entorno, que se lo están comiendo a la hiena, que lo están matando a la hiena, y el león no va a ir, por ejemplo, y va a pelear por ese que no conoce. Por ejemplo, si lo encontrase herido, o se encuentra un animal herido, por ejemplo, en la selva, ¿tú crees que el león se va a detener, por ejemplo, a protegerlo, a salvaguardarlo, a llevarle comida para que ese león no muera? No, le es indiferente. ¿Por qué? Porque la naturaleza es amoral, no hay una moral en la naturaleza. Te puedo poner 1500 ejemplos del mismo tema. Entonces, ¿por qué el ser humano, por ejemplo, tiene ese sentido de compasión, de condolencia, no solamente consigo mismo, con los de su entorno, sino con el mundo en general?
¿Cuántas veces, por ejemplo, el ser humano sí ha provocado la quema en el Amazonas por sus cuestiones de negocio? Pero también, ¿cuántas veces el Amazonas no se ha estado quemando y llevan, por ejemplo, equipos especializados para salvar esos animales y para apagar el fuego? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros vemos a una persona, por ejemplo, que está padeciendo una necesidad X y nosotros la salvamos? Eso no tiene sentido desde el punto de vista evolutivo, porque nosotros lo que buscamos es nuestra propia supervivencia y la de nuestro entorno, o sea, la de nuestros familiares. Así es que actúan en la naturaleza. A una gallina le interesa que coman sus pollos, no los pollos del otro. Sin embargo, nosotros vemos una persona que necesita comida y medianamente nosotros le podemos regalar una comida. Nosotros lo llevamos a asilo, por ejemplo, lo llevamos a orfanato también, y hacemos buenas obras, hacemos cosas, por ejemplo, actos de bondad que no están en la naturaleza y que no tienen una explicación evolutiva si nosotros venimos directamente de los animales. O sea, el argumento es ese. No hay una explicación razonable de por qué el hombre, por ejemplo, de por qué la raza humana hace el bien. Además de eso, por ejemplo, sí, ¿de dónde viene ese concepto del bien y del mal? No hay, porque Richard Dawkins mismo dijo que lo que hay es una ciega y fría indiferencia, que el bien y el mal no existe. Y como esos también tú puedes buscar muchísimos ejemplos si tú te lees la literatura, por ejemplo, de los filósofos del siglo XIX para abajo, que te decía claramente de que si Dios no existe, de que si no hay un estándar moral absoluto, óyeme, ni siquiera los derechos humanos se pueden, ni siquiera eso existe, de que no hay derecho, de que no hay forma de cómo tú combatir la esclavitud, de cómo tú aborrecer la esclavitud, porque ciertamente eso no tiene sentido, porque en biología no existe la moral, los derechos humanos ni nada. Tú te estás inventando eso. No, mira, aquí está el libro Sapiens de Yuval Noah Harari, que todo el mundo sabe que él es ateo y él no cree en Dios, y sin embargo, cuando tú te lees esa parte de que él te está hablando de ese punto, él fue muy criticado porque él llevó, por ejemplo, las ideas evolutivas a su última expresión, o sea, a sus implicaciones lógicas, porque los ateos hoy en día quieren realmente ser demasiado hipócritas cuando te hablan. Ellos toman la moral del cristianismo y la quieren aplicar, que no, ojo, que no está mal, pero te quieren decir, no, Dios no existe, pero sin embargo, yo estoy en contra de la esclavitud. Yo estoy en contra del zoológico de humanos. Ojo, que eso viene también de la idea de que nosotros somos animales y que habían razas superiores a otra. Por si no lo sabes, también te recomiendo que te leas lo que es el darwinismo social y a lo que llevó esa idea. Por ejemplo, de que cuando tú quitas a Dios y pones al hombre como un mero animal, todas las cosas están permitidas. Yo te recomiendo que te leas este libro Sapiens de Yuval Noah Harari, que ahí te habla explícitamente de eso, de que no hay derechos humanos, de que por ejemplo, las aves vuelan simplemente porque tienen alas, no porque tienen derechos a volar. Entonces, ahí es donde está el punto. ¿Por qué hacer el bien? ¿Por qué? No hay una razón. Tú simplemente tienes que hacerle el bien. O sea, si llevamos a las ideas evolutivas a las implicaciones lógicas que tienen, por ejemplo, no hay una razón por la cual tú debas de hacer el bien a otra criatura ni a otra persona fuera de tu entorno, porque es algo que tú no ves en la naturaleza y que es algo que tú no tienes una explicación lógica de por qué tú tienes ese sentido, a menos de que no haya un estándar moral absoluto que esté por encima, por ejemplo, de todos los seres humanos. Ya tú le puedes decir Dios, le puedes decir un extraterrestre, lo que tú quieras. Lo que el argumento lo que está diciendo es eso, de que si no hay un estándar moral absoluto, todas las cosas están permitidas. Entonces, ¿de dónde viene el concepto de el bien y el mal? Lo estoy haciendo así un poquito rápido, no tan bien elaborado como suelo hacer mis videos con referencias científicas y demás, pero era simplemente para hacer ese aclarando. Una, la salvación no es por gracia, y otra,
no es necesario creer en Dios para hacer obras buenas. Ahora, ese concepto de hacer cosas buenas, ¿de dónde viene? Porque de la naturaleza y de las implicaciones evolutivas llevadas a sus implicaciones lógicas, tampoco puede darte un origen de por qué hacerlo, porque incluso contradeciría la misma idea que ustedes defienden, por más que quieran decir que no, porque son materialistas, porque tú mismo has dicho que tú crees en la evolución así materialista, o sea, quitando la idea de Dios, que no es una evolución guiada, como creen los evolucionistas teístas. Entonces, no tiene sentido. E incluso la idea de Dios en un mundo donde Dios no existe y donde simplemente somos animales evolucionados, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque contradeciría la misma lógica. Hay personas, por ejemplo, que se abstienen de comida y la sacrifican a su Dios, cuando eso es algo que es contrario a las mismas ideas evolutivas. Hay personas, por ejemplo, que se abstienen de tener relaciones sexuales y de reproducirse cuando la implicación básica de la teoría evolucionista materialista es matar, comer, reproducirse y que se mantenga la especie y que sobreviva. Entonces, ¿cómo? ¿Qué mutaciones? ¿Por qué la selección natural preserva cosas que realmente contradicen la misma idea y cosas que simplemente no tienen ningún tipo de sentido para la supervivencia de esa especie? O sea, ¿de dónde viene la idea de Dios? No hay forma de explicarlo. Sin embargo, hasta los neandertales creían, por ejemplo, en un tipo de religión. No puedo decir que creían en el Dios del cristianismo, porque eso sería mentira, pero tenían alguna idea, por ejemplo, de religión. Entonces, ¿de dónde? ¿Por qué solo el hombre es enfermamente religioso? Es un punto que nunca, por ejemplo, va a quedar claro y que tiene mejor base explicativa desde el punto de vista teísta.